¿La hostia se convierte en la carne y la sangre literal de Cristo? Ustedes los protestantes no son salvos, porque Jesús dijo, el que no come mi carne ni bebe mi sangre, no tiene vida. Eso lo dice en Juan 6:53 y ustedes rechazan la Eucaristía y no creen que la hostia se convierte en la carne y la sangre de Cristo, y es por eso que los protestantes no tienen vida. Seguro esta pregunta nos la hace alguien que es parte de la Iglesia romana. Y ellos creen que la hostia se convierte en la carne y la sangre literal de Cristo. Y para respaldar esta falsa doctrina sacan Juan 6:53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Pero, ¿qué estaba enseñando Jesús cuando dijo esto? ¿Que literalmente Él se iba a convertir en un pan? Y para saber qué significa esto tenemos que ver el contexto de este capítulo. Y también debemos de saber cuál es el enfoque de las enseñanzas de Juan en su Evangelio. Escuchen, los yo soy o los ego y mí que aparecen en el Evangelio de Juan son afirmaciones de Jesús, de que Él es Dios. Y esto está relacionado con el nombre divino que se le reveló a Moisés en Éxodo 3:14. Y cuando estudiamos el Evangelio de Juan, nos damos cuenta que es muy diferente a los otros evangelios sinópticos. ¿Por qué? Porque en el Evangelio de Juan se nos enseña sobre los ego y mis, o los yo soy, y también sobre las señales. Y algo que es muy importante saber es que Juan no le llama milagros a lo que Jesús hizo, sino señales. Y esto Juan lo hizo con el fin de que las personas crean que Jesús es el Hijo de Dios, y que las señales que se dijo por medio de los profetas se estaban cumpliendo en Jesús. Y ese es el propósito de la enseñanza de Juan en su Evangelio, ratificar todo lo que Jesús dijo, que Él es el Hijo de Dios. Y cuando decimos Hijo de Dios, nos estamos refiriendo a su naturaleza divina. Ahora, veamos algunos de los ego y mis para poder entender con claridad todo esto. Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Y aquí Jesús dice, yo soy la luz, o ego y mi tupos. Y tupos puede referirse a una vela o a una lámpara. Y aquí Jesús está usando una figura literaria conocida como metáfora. Pero en ningún momento está diciendo que Él es una vela o una lámpara literal. No, sino que esto es solo una metáfora para referirse a Él y que Él es la luz de este mundo y nada más. Juan capítulo 10, versículo 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y otra vez Jesús dice, yo soy la puerta, o ego y mi tira. Ahora, esto no significa que Jesús sea una puerta literal. Escuchen, no podemos hacer una interpretación literal de este texto, sino que esta es una metáfora para hacernos entender que solo por medio de Él podemos ser salvos. Ahora, nadie que tenga un conocimiento básico de la Escritura le va a dar una interpretación literal a estos textos. Ni siquiera los romanistas hacen eso. Ningún romanista va a decir, Jesús es esta vela o es esta lámpara. Tampoco va a decir, Jesús es esta puerta. No, porque aún los romanistas saben que esto es solo una metáfora. Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y nuevamente yo soy el camino o ego y mi e odos. Ahora, eso no significa que Jesús sea una carretera o un camino literal. Y aquí Jesús nuevamente usa otra metáfora para hacernos entender que Él es el único medio para llegar al Padre. Y esto es muy claro de entender. Hasta un niño lo pudiera entender. Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y otra vez aparece el yo soy la vid, o ego y mi e ampelos. Y nadie puede decir que Jesús sea una planta de la vid literal, o un racimo de uvas literal. No, esto solo es una metáfora. Ahora, veamos el capítulo polémico en su contexto. Juan capítulo 6, versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y en este contexto está el versículo 53 que leímos al comenzar. Y por ninguna parte de este capítulo Jesús está diciendo que se va a convertir o que se convierte en un pan literal. Y si nosotros enlazamos este versículo con los otros versículos que ya hemos visto, llegamos a la conclusión de que Jesús no es un pan literal, sino que esta es solo una metáfora, así como los demás ego y mis.
yo soy el pan, o ego eimi, o artos. Y todo esto viene enlazado uno con otro, uno con otro. Juan capítulo 8, Juan capítulo 10, Juan capítulo 14, Juan capítulo 15. Pero cuando llegamos al capítulo 6 de Juan, este ego eimi los romanistas no lo quieren interpretar de una forma metafórica, sino que lo quieren interpretar de una forma literal. Y esa es la característica con los romanistas. Hacen y deshacen con el texto y no hacen una exégesis correcta, sino que hacen una eisegesis de los textos y hacen una mala lectura de dicción. ¿Por qué? Porque todos los pasajes que acabamos de leer deben ser interpretados de una forma metafórica. Pero los romanistas, cuando llegan a Juan 6, le dan una interpretación literal y hacen toda una doctrina de este capítulo y aseguran que Cristo literalmente se convierte en un pan. Pero eso es especular sobre este texto. Y es evidente que lo único que quieren los romanistas es hacer calzar con estos textos sus falsas doctrinas.